para celebrarle culto a nuestro Dios, para poder humillarnos, para poder rendirnos, para poder decirle: Señor, tú eres el único merecedor de mi alabanza. Tú eres el único, Dios mío, que merece, Señor, ser alabado y ser glorificado, Señor. Tu nombre sea la gloria. Dele palmas al Señor, iglesia. Y véngase conmigo al último libro del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. A Malaquías, gloria al Señor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 2 de Malaquías, gloria al Señor, versículo 1 en adelante. A su nombre. Malaquías capítulo 2, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Usted lo encuentra, lo tiene y dice conmigo amén. Y por ser la bendita palabra de Dios, la cual vamos a dar lectura en esta hora de la noche, Malaquías 2:1, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Vamos a hacer pública esta palabra una vez más a los cuatro extremos de esta hermosa comunidad de Philipsburg, honrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Está fuerte esto, hermano. Oiga, y no es al pueblo, es a los sacerdotes, hermano. A su nombre. ¿Quiere que lo leamos otra vez? Ah, alégrese. Es que ahorita esta palabra es para los sacerdotes. ¿Vive o no vive? Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro. Oiga, mire qué palabra tan fuerte, hermano. Y a veces usted se resiente, a veces por palabras que a veces salen un poco. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire esta palabra que suelta el profeta Malaquías. Palabra de Dios. Oiga cómo le dice: he aquí el 3, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro, o sea, a la cara, el estiércol. ¿Cuántos saben qué es estiércol, hermano? El estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Mire qué palabra tan fuerte esta, hermano. Dígale usted ahora esta palabra a alguien, o a un sacerdote hoy en día, a un pastor, a un ministro. Usted no puede decirle eso al ungido. Ajá, y si es un profanador del altar, si ya Dios hace tiempo que se alejó de él, a su nombre. ¿Vive o no vive? Porque delante de Dios todos somos iguales. Aquí no hay excepción de personas, amén. Aquí tanto va a recibir pago el que cometió pecado allá abajo, igual lo va a recibir el que cometió pecado acá arriba. A su nombre. ¿Vive o no vive? Y mire lo que le dice a los sacerdotes: os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento. Oiga, hermano, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mi pacto con él fue de vida y de paz. Hablando del pacto sacerdotal de Leví. ¿Cuántos dicen amén? Mi pacto con Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y mira el versículo 7. Porque los labios del sacerdote te han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Vamos a leerlo hasta ahí. No sé si quiere dejar su Biblia abierta, póngala a un lado y levante su voz y dígale: Señor, una vez más, necesitamos oír tu voz. Voz de Dios y no de hombres. Oh Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, es tu palabra la que va a ser predicada en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo tomando control y dominio, Señor, de mi mente y de mi corazón. Y que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar tu iglesia, tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, gloria al Señor. Dele palmas al Señor ahí fuerte, désela con vida, hermano. Gócese, gócese, que a eso venimos a la casa de Dios, a gozarnos, hermano, y a escuchar el consejo de la palabra del Señor, aunque muchas veces no nos gusta, pero es el mejor. ¿Cuántos creen que el consejo de Dios es el mejor? Sí, hermano. A veces el consejo del padre hacia el hijo, a veces los hijos rechazan el consejo porque Dari regaña mucho, Dari castiga muy, muy duro, y muchos desprecian el consejo. A veces los hijos miran el castigo malo, pero el castigo no es malo, el castigo es bueno porque corrige. ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios. Dios dice que al que toma por hijo, lo disciplina, lo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Aunque muchas veces el castigo de repente no sea bien recibido, pero es necesario porque nos corrige. A su nombre. Malaquías, Dios mío, Dios nos ayude a disertar este mensaje en esta noche. ¿Por qué, hermano? Cuando meditaba en esta palabra, Malaquías es un libro pequeño del profeta Malaquías, solo tiene 4 capítulos. Pero Dios mío, el último profeta del Antiguo Testamento, el último hombre escogido por Dios para llevar su palabra, fueron los últimos trompetazos para esa generación. Malaquías, un hombre que no era reconocido, un hombre que no estaba entre los favoritos del pueblo, no era reconocido, es más, no formaba parte de la cúpula de los escribas del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? No tenía parte con los sacerdotes, no era parte del sacerdocio tampoco Malaquías. Pero Malaquías era un hombre observador y era un hombre, hermano, contemporáneo de Nehemías. ¿Cuántos alaban a Dios? Eran de esos hombres que tenían carácter. Alaba la gloria del Señor. Que si abrían su boca era porque Jehová se las abría. No era porque ellos hablaran o abrían su boca para hablar lo que ellos querían hablar. No, eran hombres
hermano, que si Dios no hablaba, ellos cerraban su boca. Yo creo que se necesitan esos hombres en estos tiempos. A su nombre, Malaquías, un hombre, hermano, en el olvido, en el anonimato por la humanidad entera, o de repente por el gremio sacerdotal. Pero era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que miraba las injusticias que el pueblo de Israel hacía. Dios había dicho a Malaquías que Dios amaba a Israel. Y ese fue el primer mensaje que Dios puso en la boca del profeta Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaréis? Tiempos difíciles los que vivió Malaquías. Yo creo que fue uno de los profetas que más fue rechazado en cuanto a la palabra de Dios. Imagínense, fue el último de los profetas, el último de los mensajeros. Una generación que estaba corrompida. Aún los mismos sacerdotes, hermano, habían profanado el altar de Dios. Cada quien alababa a Dios a su manera. Cada quien pensaba o hacía sacrificio a Dios pensando que Dios recibía aquello. Pero era un pueblo que se había apartado de la ley, de los mandamientos de Dios. Los mismos sacerdotes se habían convertido corruptos. Hacían injusticia. No hacían justicia con el justo, con la viuda, con el huérfano. Eran hombres desleales los sacerdotes. Cazaban personas, a los mismos israelitas, con personas inicuas de otras naciones. Cazaban, cometían sacrilegio. Malaquías observaba todo ello, pero él estaba siempre en obediencia a Dios. Y hay algo tremendo, hermano, que en esta noche usted y yo vamos o tenemos que ser sacudidos por esta palabra. Porque siempre Dios, en todos los tiempos, Dios siempre ha buscado un hombre. Dios siempre busca a alguien que verdaderamente se atreva y que le crea a Dios, y que no importa las represalias que puede llevar con el fin de obedecer a Dios y cumplir su mandamiento. Malaquías, un hombre, hermano, definido en Dios, un hombre que estaba cimentado en la palabra del Señor, muy temeroso de Dios. Malaquías, hermano, llegó un momento donde ya no aguantaba ver cómo el pueblo de Dios se había alejado de la presencia de Dios. Los altares habían sido profanados. Y la palabra que Dios pone a Malaquías, hermano, es en relación a la reprensión de la infidelidad de Israel. Y habla a los sacerdotes y les da un mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Qué palabra tan dura. Cuando Malaquías empieza a predicar esta palabra, a soltar esa palabra, empezó a ser reprochado, rechazado por el pueblo. Y muchos se decían: pero ¿quién es este? ¿Cómo se atreve este de hablarnos de esta manera? Si ni siquiera es un sacerdote, ni siquiera forma parte de la cúpula. ¿Quién le ha dado permiso de hablarnos, de faltarnos el respeto a nosotros? Porque hoy en día hablar y predicar la verdad y decirle la verdad a los mismos sacerdotes es falta de respeto. Qué lamentable y qué triste. Pero Dios siempre busca a un hombre
Un hombre que esté dispuesto a hablar la verdad y más que solo la verdad. Y no solamente hablarla, como Pablo le dijo a Timoteo, que tiene que ser ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. ¿Cuántos dicen amén? No solamente yo tengo que ser ejemplo en palabra, en predicarle la palabra a usted de verdad, porque yo puedo predicarle la palabra a usted, pero también tengo que darle el ejemplo a su nombre. Nosotros como predicadores no solamente estamos aquí para Dios mío, para ser ejemplo en palabra, sino también en nuestra conducta. Y esto es algo, hermano, que no se está viendo en estos tiempos. La conducta. Jesucristo dijo a sus discípulos: por sus frutos seréis conocidos. A su nombre. No importa el rango, no importa la posición que tú puedas tener, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. A su nombre. Y esto es algo que estamos viendo en estos tiempos, como el evangelio ha sido profanado, hermano, por personas que, llamándose hijos de Dios, el evangelio está siendo vituperado. A su nombre, hermano. Pero siempre, hermano, a través de los tiempos, siempre Dios ha tenido un pequeño remanente, un pequeño grupito. Desde los tiempos de Elías, Dios le dijo a Elías: ¿y por qué huyes? Porque a todos tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado con vida. Y Dios le dijo: ok, vas a ir a ungir a Jehú por rey de Siria y a Eliseo por sustituto tuyo. Y de aquí en adelante yo voy a hacer que 7,000 rodillas no se doblen ante los Baales. Ya no más estará solo Elías. Alaba la gloria del Señor. ¿Vive o no vive? Siempre Dios ha escogido y siempre Dios mantiene un remanente. Yo no sé si usted quiere ser parte de ese remanente. Alaba la gloria del Señor. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos no solo a ser el ejemplo en la palabra, sino también en la conducta, en fe, en amor, en pureza. Que eso es lo que realmente la gente y la humanidad está esperando de cada uno de nosotros. Testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque los altares, el evangelio, ahora lo han tenido como negocio. Ahora todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser, hermano, y ostentando cargos y puestos eclesiásticos. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que miran es un lucro. Y el evangelio no es para lucrarse. El evangelio es poder de Dios, dice Romanos 1:16. El evangelio es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es una responsabilidad de todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Predicar a Jesucristo sin cobrar ningún 5, hermano. Pero hoy la palabra, le han puesto precio a la palabra de Dios. Viene el reverendo reventado fulano de tal, y vienen dándole una tremenda fortuna, hermano, de ofrenda. Como que el evangelio, hermano, muchos se van hasta estudian hasta hebreo, estudian esto, estudian lo otro, y sacan discipulados de aquí por allá. Solo son títulos y nada de unción. Y así era Malaquías, un hombre olvidado entre todos, entre muchos, pero un hombre que vivía sometido a Dios. Porque Dios realmente lo que anda buscando son personas sinceras. Dios siempre anda buscando personas que sean conforme al corazón de Él. Y yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Si usted y yo hemos tenido la oportunidad de haber nacido en esta generación y ser parte de estos pregoneros del evangelio, no seamos un número más en las estadísticas de los cristianos mediocres. ¿Me está escuchando? ¿Sabe por qué, hermano? Porque comenzando de ello, hermano, los primeros que se apuntan en esa lista son los sacerdotes.
¿Y cómo no van a estar profanados los altares de Dios cuando los mismos sacerdotes han torcido la ley? ¿Vive o no vive? Alegres, hermano, que estamos predicando de los sacerdotes. A su nombre. Oiga, hermano, Malaquías, un hombre definido en Dios. Dios le entrega una palabra confrontativa a Malaquías. Eran los últimos tiempos para esta generación. ¿Por qué? Porque venía un tiempo de silencio, donde ya la palabra de Dios no iba a ser escuchada. ¿Cómo tenía que ser este último predicador? Tenía que ser un Juan el Bautista. Malaquías fue uno de los profetas, de los últimos profetas, de los cuales se le fue revelado aún la venida del Mesías, que va a regir las naciones con fuego, porque dice que traerá fuego purificador en los altares. Hablando de Jesús, Malaquías se le fue revelado aún el que antecedía la venida del Mesías, que era Juan el Bautista. Imagínense, hermano, todo esto se le reveló a Malaquías en estos 4 capítulos. Si usted lo lee detenidamente, va a encontrar que Malaquías recibió una revelación tan profunda de los tiempos venideros. Y Malaquías confrontó a los sacerdotes de su nación. Malaquías confrontó a aquel pueblo que se había apartado de la ley de Dios, que habían tomado el evangelio, que habían tomado, Dios mío, la palabra de Dios la habían tomado como negocio. Los mismos sacerdotes no distinguían entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos dicen amén? Tiempos iguales que estamos viviendo hoy en día. Pero hay algo que yo quiero, hermano, que usted escuche en esta noche. No sé si usted quiere ser uno de esos hombres como Malaquías, que fue escogido, hermano, para llevar los últimos trompetazos a una generación pagana y perversa, que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Igual hoy en día hay muchos que dicen que están vivos, pero están muertos, porque el Espíritu de Dios hace mucho que se alejó de ellos. Muchos sacerdotes están en los altares reinando, pensando que Cristo está con ellos, y hace mucho que se fue de ellos, viviendo como Saúl, cuando Dios hace mucho que escogió un David ya en su lugar. Porque lo que verdaderamente Dios busca, hermano, son adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. A Dios usted y yo no lo podemos, hermano, no podemos ganar a Dios con nuestra apariencia. No se confunda, la Biblia dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Por eso es que miramos hoy en día de personas, hermano, que aún ostentan cargos ministeriales, que caen en pecados atroces, que lo que hacen es destruir la iglesia y ganarse el odio de las personas. Qué terrible, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hace mucho que profanaron el altar de Dios. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y si el sacerdote está así, imagínense cómo estará la iglesia. Si la cabeza está así, ¿cómo estará el cuerpo? Alaba la gloria del Señor. Pero hay un Malaquías que se levanta, un Malaquías que le cree a Dios, un Malaquías que no tiene temor de enfrentar al mismo sacerdocio y decirle el mandamiento que Dios traía para esos sacerdotes que se habían apartado del santo mandamiento.
Malaquías le entrega un mandamiento: y yo los dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Dios ha llamado hombres al sacerdocio, son hombres que han sido escogidos por la misericordia de Dios para que puedan guiar a un pueblo que está ciego. Alaba la gloria del Señor. Un pueblo que está carente de luz. Pero el sacerdote fue escogido para eso, para alumbrar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios escoge al sacerdote. Pero los sacerdotes, hermano, no cumplieron. El pueblo, hermano, se desenfrenó. Y Dios le da esta palabra a Malaquías: sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. Ese es el deber de cada sacerdote, de cada hombre de Dios: vivir una vida humillada, una vida sincera delante de Dios. Pero hoy en día, hermano, lamentablemente habemos muchos sacerdotes que solo somos apariencia. Y el pueblo que está ciego no lo ve. Jesús dijo: no puede un ciego guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Alaba la gloria del Señor. ¿Cómo te va a seguir un ciego? Un ciego no te puede seguir. Si tú eres ciego, otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo. Por eso es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la Biblia dice que tú y yo somos luminares en este mundo. Somos luz en medio de la oscuridad. Alaba la gloria del Señor, hermano. El sacerdote está para, oiga, hermano, dice que Leví vivió delante de él humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Hoy en día, hermano, muchos sacerdotes no están predicando la verdad de la palabra por temor a que la gente se vaya, porque están más preocupados por lo que puedan recibir del pueblo. A su nombre. Y si presentan una palabra confrontativa, una palabra que confronta el pecado que el pueblo tiene, entonces no va a recibir los dividendos que necesita. Pero el hombre que verdaderamente ha sido llamado por Dios, la palabra del Señor dice: compra la verdad, pero no la vendas. Y hoy en día la verdad está siendo vendida al mejor postor. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos sacerdotes que fueron llamados con el único objetivo de alumbrar y de sacar de la oscuridad a aquel pueblo que estaba a oscuras, a tinieblas. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos sacerdotes que ya la verdad de Dios no está en la boca de ellos. Por eso es que, hermano, Malaquías se levanta en estos últimos tiempos. Era la última
oportunidad que Dios le estaba dando a esta generación. Un pueblo que fue advertido por Dios por medio de sus profetas, jueces. Y aún el pueblo, hermano, más se alejaba de Dios. Igual que está pasando hoy en día en estos tiempos. El evangelio está siendo predicado y la humanidad, en vez de acercarse a Dios, más se aleja. Estamos presentando a un Cristo crucificado, lleno de amor y de oportunidad de vida eterna, y la gente desprecia todo eso. Pero Dios siempre manda sus últimos trompetazos. He aquí mis manos están extendidas, mis oídos están prestos para oír tu queja. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero tú no te quieres apercibir, quieres seguir pecando. La palabra se te predica. Suelta el pecado que te va a llevar a una condenación. Jesucristo vino a libertar al hombre y a la humanidad entera, hermano, de una condenación eterna, y ha ofrecido vida eterna en él. Pero aún así, aquellos que hemos recibido su nombre, aún, hermano, estamos profanando su altar con pecados ocultos. Y aquí no solamente estoy hablando de sacerdotes, estoy hablando del pueblo, aquel pueblo que profesa tener el nombre de Dios en su boca, pero no lo tienen en su corazón. Dios te está dando las últimas advertencias. Que si hay muchos que en estos tiempos no se están parando para decirle la verdad al pueblo, hay hombres como Malaquías que le decimos al Señor: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y aunque usted se enoje por la verdad que la palabra del Señor nos enseña, pero la verdad se la vamos a predicar. Es tiempo de definirnos en Dios. El tiempo se está acabando. Malaquías lloraba, Malaquías era despreciado, Malaquías fue encarcelado. Malaquías, hermano, ¿qué fue lo que no recibió Malaquías, hermano? Pero si hay algo que Malaquías sabía, aún preso, como no importa lo que recibía, él sabía que Dios lo había llamado y que él no le iba a pasar nada mientras no se cumpliera lo que Dios dijo que él tenía que hablar. Hombres comprometidos con la verdad, hombres que no importaba, hermano, que se ganara el desprecio de las personas con tal de cumplir un mandamiento. Dios le dijo: háblale a los sacerdotes. Mi anhelo siempre fue que tuvieran el pacto de Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí, delante de mi nombre, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese es el trabajo del sacerdote: ganar almas para Cristo, que muchos se aparten del pecado que cometen. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el objetivo, mis amados. Oiga, hermano, esto me impactó, porque los labios del sacerdote, el versículo 7, te han de guardar la sabiduría. Mire qué responsabilidad tenemos nosotros como sacerdotes. Qué responsabilidad. Yo no solo puedo predicarle a usted la verdad, yo tengo que darle un ejemplo a usted de lo que yo estoy predicando. ¿Sabe dónde tiene poder y autoridad una palabra que ha sido soltada por un hombre de Dios? Dice la palabra del Señor que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Aunque una palabra sea dura, aunque una palabra sea contundente,
Pero si es Dios el que ha puesto la palabra en la boca de ese hombre, esa palabra va a ser como un martillo que va a quebrar ese corazón de piedra. Alaba la gloria del Señor. Y en vez de traer odio, va a traer compungimiento. Las personas van a tener que reconocer verdaderamente lo que ese hombre está hablando es la verdad, aunque duele, pero es la verdad. Y es la verdad la que nos hace libre. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, o sea, los huesos. Lo que está en medio de los huesos se llama tuétano. Eso que usted chupa del hueso, eso se llama tuétano. Hasta ahí penetra la palabra de Dios cuando es dirigida por un hombre que se guarda en santidad. Que aunque la palabra sea contundente, pero va el respaldo de Dios en esa palabra. Que muchas veces esa palabra vamos a recibir oprobios, odio, porque lo que la gente hoy en día no quiere es que se le diga la verdad en su cara. Lo que la gente quiere es que se le aplauda su mentira y su pecado, y que se le diga que así se va a ir al cielo. Lo que pasa es que no le dicen a qué cielo se va a ir. Tal vez al cielo raso de su casa, pero nadie con estar apaciguando el pecado. Ser cristiano, Dios mío, ser hijo de Dios es más que cargar una Biblia. Ser cristiano es más que vestir decorosamente, hermano. Ser cristiano significa, hermano, ser seguidor de Jesús, ser representante de Jesús en la tierra. Tú y yo somos representantes del cielo, hermano, aquí en la tierra. Así como Jesús anduvo caminando en la tierra entre los hombres, así nosotros ya no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales. Alaba la gloria del Señor. Somos mensajeros, somos pregoneros de la verdad de Dios. Pero que los mensajes que ahora predicamos no sacuden ni a la hormiga. Son mensajes enriquecidos de conocimiento, pero no hay poder, no hay autoridad. Pablo le dijo a los corintios: yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino que vine con demostración de poder, de autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque solo un hombre con autoridad de Dios puede decirle la verdad al pueblo, a su nombre. Malaquías, últimos tiempos. Venían 400 años de silencio, donde ya voz de Dios no iba a ser escuchada. Se requería un mensajero firme. Se necesitaba un mensajero que oyera la voz de Dios y que hablara la voz de Dios. Se necesitaba un hombre que hablara lo que Dios quería que se dijera. Se necesitaba un hombre que predicara lo que Dios quería que se predicara, y no lo que él quería predicar. ¿Cuáles son los mensajes que estamos teniendo en nuestras iglesias hoy en día? ¿Qué tipo de mensajes? A veces el pueblo hasta se duerme por los mensajes que predicamos, porque son mensajes que no llevan esa autoridad, no llevan ese respaldo. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no va a retornar vacía. Alaba la gloria del Señor. Cada palabra que Dios suelta a través de la boca de un hombre, de una mujer de Dios, nunca va a retornar vacía, sino que esa palabra que fue enviada
es para dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra fue enviada por el propósito para lo que fue enviada. No puede retornar vacío. Yo sé que Dios está hablando aquí por medio de esta palabra a alguien. Yo sé que alguien Dios va a tener que sacudir hoy, porque lo que Dios anda buscando es un hombre, es una mujer. Igual que Malaquías, nosotros estamos en los últimos tiempos. El tiempo de la gracia se está terminando. Usted y yo, hermano, tuvimos el privilegio de nacer en esta última generación. Somos los últimos de esta generación, igual que Malaquías. Así a ti se te confió la verdad del evangelio, igual que a Malaquías, igual que a los demás profetas mayores y menores. Tú y yo ahora somos mensajeros en los últimos tiempos. ¿Qué tipo de mensajero eres? ¿Mediocre? ¿O eres el mensajero que Dios busca? Que no importa que te vituperen por causa de esta palabra, pero que la verdad se la vas a soltar a esta generación perversa y maligna, que lo que busca y demanda son señales, pero señal no le será dada, dijo Jesús, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y este es el mensaje para esta generación. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Prepárate, prepárate, prepárate. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de convertirse. En tiempo oportuno Dios te está llamando a un arrepentimiento. ¿Qué estás esperando? Suelta el pecado. Defínete de una vez por Cristo. Dios está buscando un hombre y una mujer que se paren en la brecha y que anuncien al pueblo que su venida es tan pronta como el alba. Es necesario alumbrar, no con tu luz. No alumbres con tu luz. No busques el elogio de los hombres. No busques el ser elogiado. No, tú tienes que alumbrar con la luz de Jesús. Que cuando la gente mira que tú estás predicando esa palabra, que estén mirando a Jesús, que estén mirando a Jesús en ti. ¿Cuántos dicen amén? Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tener esa convicción. Yo le decía a Dios en mi juventud: si el día de mañana tú me llamas al sacerdocio, ayúdame a ser tu pregonero. Ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero oír tu voz. Quiero que pongas la palabra que el pueblo necesita escuchar. No quiero predicar lo que yo pienso, lo que yo siento. Yo quiero predicar lo que el pueblo necesita. Y para lograr eso, hermano, ¿sabe qué se necesita? Santiago dice: someteos pues a Dios. Es tiempo de someternos a Dios. Predicadores, tú que predicas la palabra, hay que someternos a Dios. Hay un pueblo sediento de la palabra de Dios. Hay un pueblo que ya está cansado de palabras de hombres. Hay un pueblo que está sediento de la palabra de Dios. La gente recorría tremendas distancias para escuchar la sabiduría de un hombre llamado Salomón. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios estaba con él. Cuando tú eres un hombre y una mujer con la sabiduría de Dios, va a venir gente desde Huestén a congregarse donde tú estás. Si van a tener que recorrer cielo, mar y tierra por oír la palabra de Dios en la boca de aquel hombre o de aquella mujer, lo van a hacer.
Porque lo que tenemos en estos tiempos es una humanidad sedienta de oír palabra de Dios. Dele palmas al Señor. A su nombre, iglesia. Por eso es menester que usted y yo nos sacudamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes para Dios, herederos y coherederos de su gracia. Fuimos llamados con un objetivo: ir y hacer discípulos. Ese es tu deber, no sentarte en una silla. Tú no eres cristiano para estar todo el tiempo ahí calentando esa silla, que hasta aguadas están esas sillas de tanta calor que usted le pone. Usted no está ahí para estar sentado en una silla. Usted está para decirle a su vecino, a su compañero de trabajo: conocí a Jesús, Él fue el único que pudo cambiar mi vida. Y la gente, es más, tú ni le tienes que decir, porque el testimonio que tú brindas, la gente se va a dar cuenta que en ti ha ocurrido algo. Y la gente va a venir a preguntar: ¿qué te ha pasado? Cuéntame qué ha sucedido contigo. Es que ya no eres el mismo. Yo quiero saber qué es lo que te aconteció. Yo quiero que me enseñes y me digas cómo lo lograste. Ahí tienes la oportunidad de decirle: solo Cristo cambia, solo Cristo transforma, solo Cristo da vida. Eso es lo que necesitamos, una iglesia que hable con su testimonio. Tenemos un pueblo que solo habla de boca, pero no tiene testimonio, no tiene frutos. ¿Cómo piensas conquistar a tu compañero de hogar? Empieza a cambiar. Deja de estar diciendo: Señor, cámbiame a mi marido, cámbiame a la mujer. No, cámbiame a mí, díselo. Porque tu esposo, con ver tu cambio, va a decir: no, esta es una mujer de Dios. Yo tengo que respetar a esa mujer. Yo no sé, esta mujer ya no le puedo hablar como antes, porque Dios mío. Y tranquilo, que no es la mujer la que te va. No, Dios te va a hablar hasta en sueño. Le va a hablar a ese hombre: cuidado con mi sierva, cuida. Dios a mí me tuvo que hablar. Se lo digo por testimonio. Porque muchos de nosotros profesamos ser hijos de Dios y maltratamos verbalmente a nuestras esposas. Se nos olvida que ellas también son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El respeto no se exige, el respeto se enseña. Para que Sara llamara a Abraham mi Señor, no es porque Abraham se lo obligó o le exigió. Eran tan hermosos los tratos que Abraham tenía con Sara, que se ganó el respeto de Sara. Ya no le decía ni Abraham, ni le decía mi esposo. Le decía: dígame, mi Señor, ¿en qué le puedo servir? El hombre que ha sido cambiado por Dios, la mujer que ha sido cambiada por Dios, su mejor lenguaje es su testimonio. Tú quieres que tu hogar cambie, tu familia cambie, sea transformada. Habla poco, cierra tu boca. Yo creo que el mejor lenguaje es no abrir la boca. El mejor lenguaje es tu conducta, es tus tratos, tu forma de actuar. Anoche hablábamos con los caballeros y decíamos algo muy importante. Si usted tienes una mujer que ama a Dios, no le estorbes, hombre, apóyala. ¿Qué prefieres? ¿Que tu esposa esté como una pagana, como una impía? Decía el siervo anoche: una mujer en las manos de Dios es un instrumento útil. Pero así como una mujer es un instrumento útil en las manos de Dios, una mujer en las manos de Satanás es peor que Jezabel. ¿Qué prefieres tú? ¿Cómo quieres a tu esposa? Si tienes una esposa que ama a Dios, apóyala, hombre. Trátala como una mujer de Dios.
tu mujer también, porque hay mujeres que son bravas. Sí, que son cristianas, pues son bravas. Cuidado que me... Aprenda a respetar a su esposo. Dele lugar a su esposo que le corresponda. Mujeres, no, usted quiere visitar mi casa, mire, cuando mi esposo no esté, no venga aquí, por favor. Sea claro, hermano. Hay que aprender a respetar. Alaba la gloria del Señor. Dele palmas al Señor, iglesia. Necesitamos una iglesia que testifique, una iglesia que dé frutos dignos de arrepentimiento, que la gente pueda ver un cambio transformador en la vida de aquellas personas. Por eso es que el evangelio está siendo vituperado. ¿Por qué? Porque muchos tienen a Dios en sus bocas, pero no lo tienen en sus corazones. 400 años de silencio cayeron, vinieron. En esos 400 años se levantaron intérpretes. Cada quien interpretaba la escritura como le parecía. Es donde se levantaron el libro de Enoc y otros libros apócrifos. ¿Cuántos dicen amén? Que no tenían el respaldo del Espíritu Santo, porque ya no había revelación. Era un tiempo de silencio. 400 largos años de silencio. Se levantaron muchos escribas. ¿Sabe quiénes eran los escribas? Los que interpretaban la ley. Y como ya no estaba Dios revelando la palabra, porque la palabra era revelada a través de los profetas, y a los profetas los mataban. Y siempre que mataban a un profeta, Dios levantaba a otro. Pero Malaquías fue el último profeta. Ya no iba a haber más profetas. Por eso es que tú y yo somos los últimos profetas de esta generación. ¿Tienes miedo a hablar la verdad? ¿Tienes temor a hablar la verdad? Jesús vino dando el ejemplo. Cuando Jesús empezó a predicar y a adoctrinar a las personas, las gentes empezaron a retirarse, a irse, desde el más pequeño hasta el más grande. Pedro le dice: no te da cuidado, Señor, que todos se te están yendo. Le dicen: Pedro, ¿tú también te quieres ir? Vete. Pero la palabra de Dios no se vende. Dios anda buscando hombres y mujeres que hablen lo que Dios quiere que se hable al pueblo. Alaba la gloria del Señor. Cuando el pueblo está siendo instruido conforme a la voluntad de Dios, es un pueblo que madura, un pueblo que crece, es un pueblo que va siendo discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un crecimiento, tal vez no numérico, pero hay un crecimiento, hermano, de una madurez sólida en Dios, en el conocimiento de la palabra. Son personas que están siendo estructurados, hermano, y que no se dejan mover fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? De cualquier viento de doctrina, hermano. A su nombre, hermano. Por eso es que Jesús le encomendó esta gran comisión a los discípulos: vayan y hagan discípulos. No le dijo vayan y hagan líderes. Hagan discípulos. A su nombre, hermano. La mies es mucha, los obreros somos pocos. Alguien que se quiera sumar a esta última generación. Dios está buscando los últimos mensajeros de esta generación. ¿Quién dice: Señor, aquí estoy, envíame a mí? ¿Cuántos nos vamos a hacer un examen de conciencia? Y si sabe que usted no ha llenado los estándares que Dios exige, hoy es la buena noche para decirle: Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor. Pero aquí estoy. Hágase tu voluntad en mí. Perdóneme todos mis pecados. Borre todas mis rebeliones. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, Señor.
Tú quieres que tu hogar cambie, comienza por ti. Tú quieres que tu comunidad sea diferente, empieza a dar el ejemplo. Hay que ser servicial. Sí, hermano. Hay que hacer el bien sin mirar a quién. No esperes recibir nada a cambio, hermano, por las cosas buenas que tú puedas hacer. Los favores no se compran ni se venden. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, todo nace espontáneo, hermano. Todo lo hace espontáneo. ¿Cuántos dicen amén? Ayudas al anciano a cruzar la calle. Miras al necesitado. No necesitas tener tanta hermenéutica para saber cuando hay necesidad en alguien, y sabiendo que tú lo puedes ayudar. Alaba la gloria del Señor. Esos son los hombres y esas son las mujeres que Dios está buscando en estos últimos tiempos, que amen justicia, que amen verdad. Alaba la gloria del Señor. Tú y yo somos esa generación que Dios anda buscando. Póngase de pie en esta noche. Tú puedes cambiar tu hogar, tu familia. Tú puedes cambiar el entorno de tu mundo, comenzando por ti mismo. ¿Quieres que tu hogar lleve otro rumbo? ¿Quieres que tu hogar deje de tener esos maltratos? Empieza a cambiar. Pero no le digas a Dios: cambia a mi mujer, cambia a mi marido. No, empieza por ti. Cada uno de nosotros podemos cambiar. Cuando se quiere, se puede. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dele palmas al Señor, hermano. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, nos vamos. Pero hoy es la noche de reflexionar. Estamos en los últimos tiempos, igual que Malaquías. Y lo que Dios anda buscando es que nos volvamos al pacto con Dios. Dios anda buscando que nos volvamos al mandamiento. Dios está buscando que tú y yo empecemos a cambiar, a mejorar. Que la gente pueda ver en ti que está siendo renovado. Alaba la gloria del Señor. En mi hogar se pueden ir todas esas fricciones. Yo siempre